fuerte aplauso a Nelson Lobos. ¿Cómo estás? Bien. La bien, ¿verdad? Mari Peña. Mari. Tienes que ensayar de harto. La lengua. Pura práctica, pura El práctica. fin de semana voy a estar ensayando todo lo que me diga hoy, Nelson. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? Bien, aquí esperándote para tocar un tema súper interesante, como siempre, y tema junto a los amigos antiguo. de Historia Mapuche, además, ¿cierto? Así es. ¿De qué se Tren, trata? Tren y Cai Vilu. Son un poco más amplio que eso también. A ver. Qué bueno es que a partir de la base, siempre nosotros nos hablan en el colegio de los mitos, ¿cierto? Mitos y leyendas. Mito y leyenda. Pero con el respeto que se merecen todas las religiones más grandes, más masivas en el mundo, nadie habla de mitos y leyendas por lo que dice el Corán, la Torá, que es el mismo Antiguo Testamento de la Biblia. Nadie habla de mitos y leyendas, sino que son verdades que están asociadas a la fe. Y Claro. así se habla de verdades y no se cuestiona. Pero en el mundo mapuche, en el mundo quichua, aymara, sí se habla de mitos y leyendas. Entonces es un poco injusto eso, más allá de que a lo mejor una perspectiva académica se puede decir, sí, clasifican el concepto de mito o de leyenda. ¿Y los mapuches tienen su historia tiene- relacionada a la formación del mundo? por Claro, ejemplo? ¿Sí? la principal, la más conocida, que yo creo que en la casa casi todos la conocen, es la historia de Tren Vilu y Cai Vilu. Vilu o Filu es culebra. Ya. O también puede ser serpiente, porque en lo que hoy es Argentina, por el Mapu, hay serpiente venenosa incluso. Ya. Y Tren es una... A ver, de partida en las comunidades, cuando uno habla de un Tren, se refiere a un cerro. Cada cerro? comunidad tiene su Tren, que una pata Tren, dice la gente. Porque ahí en esa pata Tren, cuando llega el mar o sale el lago o se desbordan los ríos, la gente subía antiguamente ahí. O sea, nuestro tren es el caracol. Podría ser, dependiendo la distancia que uno esté, cada uno tiene que tener visto Ya. su Tren cerca. El mío, a ver, sería el Cerro Amarillo. El Cerro Amarillo ¿Es un de... Hualpén? No, Cerro Amarillo Aquí acá. está acá en Sí, Renca. sí, en Renca. Sí, siempre que te salve una ola grande, no, seguía hay inundación, no Allí pasa en Talcahuano sería el Macera, donde vivo yo. Ese es tu Tren. Ese es mi hacia tren. arriba. De Bueno, hecho, para Talcahuano, allá cordón de arrancó cerros mucha ahí. gente. Y ahí el Tren también está representado por la culebra, en este caso, Tren Vilu. Y Vilu. Cai es la culebra que está en el mar y que sube las aguas. Entonces, los antiguos dicen hay diferentes relatos, diferentes versiones dependiendo del territorio, ¿eh? Pero estas versiones van de este a oeste, a ambos lados de la cordillera de los Andes. A ver, ¿y cómo fue la historia? Que antiguamente, como dicen los viejitos, Tren era Cai quería matar a los seres humanos. El del mar, El del la mar. serpiente del mar. Claro. Y Cai empezó a subir las aguas de a poquito. Y después ya iban subiendo y los mapuches iban arrancando y los que se iban ahogando se iban convirtiendo en peces. Y en la medida que iban subiendo los cerros, subía el agua y Tren, que era la serpiente, la culebra de los cerros, iba subiendo. Entonces subía el agua, subía la tierra, subía el agua, subía la tierra. Y la gente hacía rogativa arriba, con la finalidad de que se detenga el crecimiento del agua. Hasta que llegaron tan alto que se empezaron a quemar con el sol. Entonces la gente empezó a usar, se tapaba, se ponía como cantarito aquí y se tapaban la cabeza del sol. De hecho, dicen en algunas partes que de ahí viene la calvicie, porque se quemó el pelo y ahí los hombres fuimos los más perjudicados que las mujeres. Así que, y eso después las aguas empezaron a disminuir y finalmente supone que Tren venció a Cai. Bueno, que no está tan equivocado si pensamos que, por ejemplo, en la cordillera se han encontrado fósiles de animales que son marinos. A lo Se han mejor ahí encontrado. podría venir la pelea entre Tren y Cai, ¿verdad? Y de hecho a lo mejor también tiene una significación más profunda que el tema de que Cai haya querido matar a Tren, sino que tiene que ver con la dualidad también. La tierra, el mar, y mientras sube esto también sube lo otro y se da un cierto equilibrio. ¿Y ganó Tren? Dijiste. Y sí, o sea, no sé quién ganó en realidad porque no murieron todos los mapuches, pero murieron muchos mapuches. Entonces, sí, Cai igual cumplió en parte su objetivo, pero no ganó, pero Tren tampoco cumplió su objetivo de salvarlos a todos. Oye, y- Entonces al final se Quizás hace llegaron equilibrio. como una tregua. ¿cierto? Podría ser, pero que siempre está esa pugna. De hecho, para el maremoto del 2010, en Tirúa, mucha gente, de hecho lo conversamos con el alcalde Millaúr la otra vez, mucha gente mapuche, lafkenche, ya conocía esto y escaparon inmediatamente a los cerros. Por eso hubo pocas víctimas en general fatales y en La Mocha las personas que fallecieron lamentablemente en La Mocha eran gente que no era de ahí. Turistas. Claro. Que no sabía de esto. Oye, Nelson, ¿y actualmente existen esta historia en el imaginario social mapuche? Bueno, las personas lo comentan como una realidad, como una verdad,
Las personas mayores, el tema del mar es muy importante. Al mar se le hace rogativa constantemente para tenerlo tranquilo, tenerlo contento, que no se salga. ¿Y esa rogativa es diaria? ¿Tiene que ver con Puede ser diaria, que el cada uno... ¿qué hace? El guillatún, por ejemplo, se hace, que depende de las comunidades, puede ser cada 4 años, cada 2 años, a veces todos los años. Ya. Y hay personas que también lo hacen en la mañana, al amanecer, antes que salga el sol, hacen una pequeña rogativa Como una especie de oración, de ¿verdad? oración, mirando hacia el este, hacia la salida del sol. Y ahí le piden también por el mar y todo. Pero, por ejemplo, cuando los más adultos, los más ancianos, ¿cierto? La gente de harta edad le cuenta historias a los niños, esto está presente. Está presente, es clave. De hecho, esto también en los colegios, yo creo que muchas de las personas Sí. están escuchando en su casa y viendo en su casa, lo han visto en los colegios, una de las historias mapuche más conocidas, pero no es solo mapuche, sino que también, bueno, tenemos el caso del Arca de Noé, que ya ahí entra el pueblo judío. Estamos hablando de otro lado del planeta y la historia es parecida. Tenemos los llamados guaraní, que los guaraní en realidad es un nombre que los españoles les pusieron como araucano con los mapuches. Los guaraní hay diferentes, son abá, y los abá pueden ser abá mbiá, abá chiripá, abá macá, y distintos tipos de subclasificaciones llamemos de abá. Y también tienen ellos esta también tienen una historia. Y los abá cuentan que una especie de sacerdote de ellos fue avisado de que iban a empezar a llover mucho y que se iba a inundar. Entonces empieza a subir el agüita y antes que subiera el agua él le avisó, todos se burlaron, se rieron. Finalmente empieza a subir el agua y él había dicho hay que subir a las palmeras más grandes y vivir de los cocos de estas palmeras que hay ahí en el Amazonas. Y empezaron a subir el agua, y estuvieron arriba mucho tiempo, entonces tiraban cocos hacia abajo para que se sonara la tierra. Y como sonaba la tierra, sabían de que estaba todo inundado. Entonces ellos comían los cocos, esperaban a que maduraran y se comían eso. Y así estuvieron sobreviviendo hasta que murieron casi todos. Y los que murieron se convirtieron, ellos le llaman mulita al armadillo. Nosotros le decimos armadillo, a ellos le dicen mulita para el lado de los puelches, hoy en la parte de hoy Argentina, le dicen mulita, Paraguay, mulita también al armadillo. Qué bueno. Mira, o sea, Se que vemos convirtieron esta... también se convierten acá en peces, allá se convirtieron en armadillos. O sea, tenemos la misma historia, pero contada en versiones diferentes. Finalmente es lo que pasa con todas estas historias del origen, ¿cierto? Del universal. Claro. Y ellos dicen de que la próxima, ojo la profecía de ellos, si es que le podemos llamar, sí, una especie de profecía. ¿Pero quién dice esto? Los guaraníes, digamos guaraníes para no confundir a las personas de la casa, los guaraníes. Y ellos dicen de que la próxima vez tiene que ver con la menstruación de la mujer, que las mujeres ocultaban su primera menstruación y eso molestó a la entidad espiritual en este caso que hizo llover, pero que la próxima vez ya no iba a ser agua, sino que iba a ser fuego y se iba a calentar el planeta y también iba a morir mucha gente. Oye, Nelson, saludamos a la gente que nos está viendo en Facebook Live también. Esta microcomunidad se está transmitiendo a través de esa red social y además va a estar en tvu.cl para que puedan revivirla, ¿cierto? Para que puedan ahí escuchar todos los detalles que has mencionado. Y con respecto a la espiritualidad y, por ejemplo, a los difuntos, el mundo mapuche, ¿cómo se comporta ahí? ¿Es muy creyente también de aquello? ¿De que hay otra vida? Claro, o sea, tenemos el Alhue Mapu, que el Alhue Mapu es como el territorio, el país de los muertos. Y Mapu. Alhue. Alhue Mapu. Sí. Y acá generalmente se asocia a la isla Mocha. El Alhue Mapu sería la isla Mocha, ese sería el nombre. E incluso hoy una persona que vivía en la Mocha me contó que hay un sector, una isla, yo no he ido a la isla Mocha, pero hay como una mini isla, casi un roquerío, que no tiene vida de nada y que a ese le llaman como algo como el lugar de la muerte, como que ahí están las almas. Y eso lo dice personas que no son mapuche, entonces ahí se va trasladando esto. Quería agregar de que el tema también del diluvio, llamémosle diluvio, también están en los Kawach, en los Selknam y en los Yamana. Los Selknam le dicen Ona equivocadamente y a los Yamana le dicen Yagana equivocadamente. Los Selknam dicen de que un día empezó a llover tanto que se inundó y la gente se subió a 5 cerros distintos y ahí se salvó. Oye, ¿y cuál es la diferencia entre, por ejemplo, tenemos el diluvio que es con agua y que yo he escuchado que de repente dicen que la diferencia es que el agua limpia? Entonces da la oportunidad de empezar de nuevo. Ahora, en lo que profesan, ¿cierto?, con respecto al fuego, ahí sería ya para venir a terminar con nosotros.
No conozco la explicación que pueda tener detrás los guaraníes en esto, pero más que terminar, porque si se fijan, siempre en todos los relatos de la historia de todos los pueblos hay como una renovación, claro. hay como un ciclo. Mueren muchos, pero viven poco y esos tienen la oportunidad de volver a partir de cero y otra vez la embarramos como humanidad y estamos en el suelo y nos paramos otra vez y así ha sido históricamente. O sea que si hacemos enojar a Kaikai, A puede Kaikai, que vuelva, ¿cierto? A arrasarnos Y, otra vez. y tengamos que escapar cada uno a nuestro tren. Y a lo mejor sería, como dirían los quichua, el padre Solpo, el Inti. Oye, Inti. Nelson, estaba pensando en el tema de los mitos y leyendas. Ahí la isla grande de Chiloé, ¿cierto? Es como la que tiene más historia, la Pincoya, el Trauco, el Caleuche. ¿Hay alguna conexión entre los chilotes, el mundo mapuche? ¿Hay mapuche, muchos mapuches también allá? Es que en el la sur? Pincoya, y ahí es destruir un mito que... Esto es un mito. Que todas estas historias que nosotros conocemos sobre Chiloé, que se llama Chilhuehuapi... Nos ven en Chiloé, Nelson, ¿ah? Nos ven mucho en Chiloé. Sí, pues, pero se me ha tirado al cuello. Pero esas historias son de los huilliches. No eso de Chiloé. Chiloé, ¿quién vivía en Chiloé antes de la llegada de los españoles? Los chonos en algunas islas y los huilliches. Y después los chonos empezaron como a mapuchizar. Ellos vivían. Llegaron los españoles y como quedaron aislados totalmente, se creó como una cultura sincrética, un sincretismo, una mezcla de culturas, donde prevaleció en gran medida la cultura huilliche. Y mapuche, huilliche. Y todo el Trauco, la Pincoya son relatos mapuche, son historias mapuche. Eso no es español, no es chileno, es una historia mapuche que después el chilote que nació después se la apropió y dijo, esto es de Chiloé. Pero eso es huilliche. Mira, ¿Te fijas? interesante, podríamos quizás profundizar un día en ese tema también, pero ahora se nos acabó el tiempo. Muy bueno el relato de Historia Mapuche y de Nelson López que nos ha acompañado el día de hoy. Destaquemos las redes sociales y el sitio web. Bueno, www.historiamapuche.cl, Twitter, @Historia Mapuche, Facebook Historia Mapuche, YouTube Historia Mapuche. Todo Historia Mapuche. Sí, y en YouTube también pueden ver estos videos, también los Oye, ¿y subimos. esto? Bueno, quería mostrar Mostrémoslo. esto. Sí, y en realidad quería mostrar, ese caballero, él se llama Kibuiragi, él fue el que contó el relato del diluvio. Ahí le vamos a mostrar un poquitito a la Eso me lo cámara, regaló una ¿cierto? amiga paraguaya. Ahí tenemos. Ahí Él es el está. que contó el relato. Él contó ese relato y bueno, ese librito contiene muchas historias sobre ellos. Buenísimo. Buenísimo. Una ¿ah? biblioteca de los... Bien, Ahí está. Nelson, te agradecemos la visita y el tema muy interesante. Muchas gracias. Te esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo.